Que Dios os bendiga muchísimo. Buenas noches. En esta noche, pues, otra vez más, estamos delante de la presencia del Señor con la intención, con el buen anhelo de, pues, ser de bendición en el programa de Sola Escritura, el cual ustedes conocen que somos hermanos con una visión de la Misión Filadelfia, con la intención no otra de bendecir, de ser bendecidos por medio de la Escritura, de la palabra, del estudio de las escrituras que tanta fuerza, tanto poder, tanta bendición pueden traer a las vidas. Y la verdad es que cada programa no deja Dios de sorprendernos por medio de los siervos de Dios que van pasando por aquí, utensilios en las manos del Señor, llenos de bendición, llenos de la gloria del Señor, en los cuales pues sabemos que Dios deposita la bendición para nuestras vidas. Y hoy pues no es una noche distinta, al contrario, es una noche especial. Tenemos a un hermano muy, muy querido por nosotros, es un privilegio, y aunque yo sé que ustedes le conocen porque es de la casa, él ya lleva unos años ministrando en el canal de Sana Doctrina y ha estado pues a día de hoy ministrando en otros canales con Filadelfia, en Doctrina Sana Filadelfia. El hermano está en activo, está siendo utilizado. El hermano es maestro también de la escuela EBEZ, de la zona de Cantabria, y como no, es un hermano que es nuestro. Amén. Y les damos la bienvenida a nuestro hermano Josían en el bendito nombre de Jesús. Decirle que es un gozo recuperarlo para el canal de Sola Escritura. Sabemos que Dios lo va a bendecir mucho en esta noche, en un tema precioso, en un tema necesario, en un tema que creo que es útil, amén, en este tiempo más que nunca, para poder afianzar nuestra fe, nuestra esperanza en argumentos sólidos y saber y entender que Dios cuando habla, pues siempre es para bien, en el nombre de Jesús. Muy buenas noches, hermano. Dios lo bendiga mucho. ¿Cómo estamos? Buenas noches, David. Buenas noches, audiencia. La verdad, decía entre bambolinas, como digo yo, entre empezar, que tenía un poquito de nostalgia, lo vuelvo a reiterar, nostalgia buena, no mala, recordando momentos muy agradables que tuve y bueno, pues ahora me siento privilegiado y bendecido de estar otra vez en medio de ustedes. Amén. Amén, amén. El privilegio es nuestro, tío. La verdad es que ustedes son de los que aportan ese peso, esa solera y esa grandeza a nuestra obra. Hombres que llevan muchísimos años en primera línea, siendo utilizados por el Señor, siervos de Dios, con todas las letras y en mayúscula, que sabemos y entendemos que lo que recibimos lo recibimos de parte del Señor, de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Pero bendito sea el nombre del Señor, gracias a los hombres que tenemos en nuestra obra, que por ellos, pues nosotros andamos en luz, amén. Y aunque verdaderamente la palabra es la que da luz a nuestro camino, hemos tenido tutores, amén, por medio de siervos de Dios escogidos, que han sido pues utensilios usados en nuestras vidas y que a día de hoy pues les tenemos que dar gracias, amén. Gracias en el nombre del Señor por ser ustedes como son y por haber dejado pues un bagaje a sus espaldas que es una buena ruta que seguir y que a día de hoy pues muchos de nosotros seguimos e intentamos pues estar a la altura, amén, cuanto no menos de honrar lo que ustedes han sembrado. Así que vamos a tocar un tema precioso, como decía. El tema es las bodas del Cordero, ¿verdad, hermano? Sí, Creo sí, que las bodas del Cordero. Sí, sí. es apasionante el tema, un tema de escatología. Amén. Yo solamente quiero dar un matiz al principio de la exposición del hermano, y es que nosotros pertenecemos a nuestra obra amada de Filadelfia, amén, que tenemos una escuela de interpretación dispensacionalista. Y entonces, ¿por qué digo esto? Amén. Porque dentro de las escuelas de interpretación, ustedes saben que hay doctrinas que son periféricas, generales, y hay doctrinas que son fundamentales, y entendemos que aunque bien la escatología pueda hallar algún punto que sea esencial, que sea fundamental, en su conjunto mayormente es una doctrina general, una doctrina periférica. Hay muchas escuelas de interpretación, nosotros respetamos a todos los hermanos, amén, que predican la doctrina intentando basarse en la palabra del Señor, en la literalidad de la Escritura, pero nosotros tenemos nuestra manera de interpretarla, amén, una manera no por vocación propia,
sino porque creemos que es la más correcta a la luz de la Escritura y de la santa palabra del Señor. Dicho esto, decimos que esto es una exposición, amén, de nuestra doctrina, de lo que nosotros creemos y lo que el hermano, yo conozco al hermano, que es un hombre grandemente utilizado en la palabra, lo que él expone, yo lo avalo, amén, porque es nuestra doctrina bajo la visión pretribulacionista, que es la cual nosotros profesamos y predicamos en el nombre del Señor. Así que les pido el máximo respeto a la hora de compartir y de comentar. Amén. Si están, gloria al Señor, de acuerdo, que creo que si buscamos la dirección de la palabra de Dios, verán que todo está atado por la palabra, por la doctrina, por las escrituras y que tiene una base bíblica. Y si algún punto pues ustedes no están de acuerdo, pues les pido el respeto que nosotros le respetamos a usted en el nombre del Señor. Amén. Dicho esto, amén, yo solamente me queda una pregunta que suelo hacer al exponente que tengo delante y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Amén. Porque cuando yo hablé con el hermano Josían, de seguida me dijo el tema que él tenía en su corazón, las bodas del Cordero. Y yo quiero preguntarle hoy directamente y delante de la audiencia que tenemos en Sola Escritura, el porqué de este tema, por qué que le ha movido y de esa manera tan rápida a decir yo quiero tocar este tema. Amén. Dígame, hermano. Pues sí, porque en el tiempo que estamos viviendo, no somos, hay que ser verdad, centrados en la realidad. Es un tiempo que no podemos analizarlo, no podemos entenderlo perfectamente, pero sin entrar en detalles de por qué, ha habido mucha gente que se nos ha adelantado. Amén. Se nos han adelantado. Entonces, aquí en la tierra, pues la verdad sea dicha, el apóstol Pablo dijo, no quiero que tengáis tristeza, atención, como los otros, porque la separación y la ausencia produce dolor. Y siempre que puedo, me gusta pues hablar sobre los temas de escatología concernientes y apuntando hacia el futuro que nos espera. Amén, porque eso es el objetivo que hoy en día, más que nunca, la Iglesia creo que debe tener entre ceja y ceja. Tiempo de daros aliento los unos a los otros con estas palabras, como dijo el apóstol Pablo. Esa es Amén. Mi única intención. Es un motivo precioso y la verdad es que estas palabras y esta enseñanza en su boca pues toma una relevancia especial y una bendición que creo que Dios nos va a bendecir por medio de la Escritura. Así que yo no le quiero demorar más tiempo. Siéntase muy libre, simplemente me permite que haga una oración. Amén. Oraremos para que Dios tome el control de esta reunión, porque esto no deja de ser un culto para Dios, aunque lo hagamos por medios virtuales, por medios digitales, pero lo que hacemos lo hacemos para la gloria de nuestro Señor. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo y nos sometemos a Él entendiendo que nada puede dar el hombre si primeramente no le es dado del cielo. Amén. Entonces vamos a rogar y les pediría, aunque es verdad que estamos en la distancia y cada uno está quizás en su aposento secreto, cerrado, amén, yo estoy aquí huyendo de mi pequeñita, amén, para poder tener este ratito de comunión, cada uno en nuestro lugar, pero en la distancia estamos unidos en el Espíritu. Por favor, les ruego, donde están ustedes, que hagan esta oración juntamente con nosotros. Oramos por el programa, oramos por los enfermos, por los necesitados y por los enlutados, para que Dios se lleve toda la gloria en esta noche, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Venga, vamos a orar. Señor, Padre Celestial, Dios de toda gloria, te doy tantas gracias. Gracias por poder estar delante de tu presencia, aun sin merecerlo. Te ruego en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú tomes el control de este programa, el cual elaboramos, Dios mío, con un corazón sincero, humillados delante de ti, entendiendo, Dios mío, que lo que hacemos es para honrar tu nombre y para poder ser de bendición a tu pueblo. Te rogamos que tomes a tu siervo de una manera especial, como tú sueles hacerlo, como usas a tus vasos de honra, y que lo llenes, Dios mío, del contenido esencial, necesario, que tu pueblo, que los que nos van a escuchar, tanto sea en el directo como en diferido, necesitan de escuchar. Te ruego en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú te lleves toda la gloria, que todo lo que acontezca sea para honrar tu nombre, que tú toques las vidas que tú quieras tocar, Dios mío,
nos humillamos delante de ti y te cedemos tu trono, tu lugar, para que tú lo ocupes como tú sueles hacerlo. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y cómo no, Dios mío, pedirte por los enfermos de tu pueblo, que son tantos, Dios mío, aquellos que están en los hospitales, aquellos que tienen diferentes dolencias, que están aquejados por esta pandemia, Dios mío, no solamente los de tu pueblo, sino los del mundo entero. Pon tu mano, Señor, poderosa. Sabemos que tienes poder para hacerlo, Dios mío. Nos sometemos siempre a tu voluntad, pero rogamos en el nombre de Jesús que tú visites a todos los enfermos y que los sanes, Dios mío, en el nombre del Señor. Como no, Dios mío, orar por el necesitado en este tiempo, el que tiene escasez, Dios mío, el que le faltan los alimentos, Dios mío, el que le falta economía. Tú eres el Dios que sustentas. Y como no, Dios mío, me acuerdo de los enlutados de este tiempo, los que están afligidos en este tiempo. Tú eres el Dios consolador, aquel que tiene bálsamo, aquel que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío. A todas esas vidas, Dios mío, paz y bien, paz y gracia. Te doy muchas gracias por todo lo que tú haces. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues hermano Josían, adelante y que Dios me lo bendiga mucho. Igualmente, y decirte que bueno, que a lo mejor en medio de la exposición de la palabra, igual hago un pequeño inciso y charlo contigo, ¿vale? Amén, bueno, amén. Voy predicando. Si surge alguna pregunta, tranquilo que... Y te veo un poco, comparto contigo, porque la verdad que no solamente es exponer, verdad es hacer programas contigo y intentar ser de edificación para los oyentes, nada más. Amén, el tema es precioso. Adelante. Abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 19, del 7 al 9. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, con la colaboración del dulce Espíritu Santo. Amén. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. Amén. Amén. Juan vio y escuchó la voz de una gran multitud celestial, alabando a Dios, verdad, en tono de fiesta, de regocijo, de alegría, porque literalmente empezaban las bodas, pero con ciertamente el banquete. Las bodas, pero el banquete. La tercera etapa, que luego lo matizaré mejor, ¿de acuerdo? Del Cordero. Y cuando hablamos de boda y cuando hablamos de matrimonio, viene a nosotros, a nuestra mente, este concepto, el amor sincero que hay entre los dos cónyuges, la íntima e inseparable unión que forman los dos, ¿verdad?, dentro del matrimonio, y la fidelidad entre ambos cónyuges. Sin lugar a dudas, la imagen del matrimonio refleja perfectamente la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Ahora bien, para entender este evento llamado las bodas del Cordero, debemos conocer el concepto de las bodas en el marco contextual de Israel y concretamente en los días que Cristo visitó a Israel. En aquel tiempo las bodas constaban de 3 etapas principales y teniendo base cultural entenderemos mejor el evento conocido como las bodas del Cordero. ¿Sí? La primera etapa, en primer lugar, había como una especie de reunión muy especial donde venía en verdad el novio con sus padres, tocaba la puerta y venía con una copa de vino y con vino. La ponía en la mesa. Si ella, la moza, bebía de la misma copa, estaba diciendo que sí, que lo quería y que ya no iba a haber 2 vidas separadas, sino que iba a ser una.
Y entonces empezaba la negociación de un contrato. Después de llevar el contrato que estaban de acuerdo ambas partes, lo firmaban. Y en ese momento se pagaba una dote acordada. Y atención, eran los padres de la novia quien le pagaba a los padres del novio. Muy bien. Muy interesante ese dato, ¿eh? Ya le explicaré el por qué. Y se le daba un tiempo prudencial, un año, año y medio, para que el novio haría obras en la casa de su padre y agrandaría más la vivienda con una o dos habitaciones. Transcurrido ese tiempo, ya estaban preparados para tomar como mujer a su novia, pero en ese momento estaban desposados, estaban comprometidos, estaban en una relación de noviazgo, pero que no era matrimonial. Para entender bien este concepto y dejarlo muy claro, Mateo 1.8 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concedido del Espíritu Santo. Había un papel firmado, se había pagado la dote, había un tiempo para hacer la obra, pero ellos, atención, no vivían como marido y mujer hasta que se casarían. Muy bien. Vamos con la explicación de la primera etapa. Fue cumplida cuando Cristo vino a la tierra. Y atención, la dote pagada al padre del novio, que es nuestro Dios, fue pagado por el propio Cristo, ya que la novia, tipificada en la humanidad, no teníamos dote, no teníamos obras, no teníamos méritos. Muy bien. En la salvación no aportamos nada, no merecemos nada, no hay nada en nosotros atrayente. La palabra misericordia, sé que lo saben, pero lo recuerdo. Mise habla de la miseria del hombre y cordia que llegó al corazón de Dios. Amén. Tuvo misericordia y él pagó el dote al Dios Padre. Hago hincapié, porque por ahí hasta en internet he leído, os doy mi palabra de honor, me he escandalizado, pero he leído como que Cristo pagó su sacrificio al diablo. Y lo ilustran con una anécdota. Un niño que había dos pajarillos que los iba a matar, había un hombre, por favor no los mates, los voy a quemar, los voy a torturar. ¿Cuánto quieres por ellos? Te doy $2, no. Los voy a matar, ¿cuánto quieres? $10, vale. Y se los pagó. Y dicen los predicadores con poco conocimiento. Así Amén, fue, con poco conocimiento. tendrás que pagarte al diablo, al derrotado, a don nadie. Muy bien. No le pagó nada a mi Cristo. Fue la sangre, la vida al Dios Padre. Porque el día que el hombre dice, el día que comieres, ciertamente morirá. Sin entrar en muchos detalles, alguien tenía que pagar. Amén. Y ese precio fue pagado por Cristo. Amén. O sea, en cierta manera tendríamos que decir que la ofensa no era Satanás. Aquí el ofendido por el pecado era el Padre. Claro. Gloria al Señor. Claro, y era él a que tenía que satisfacer la justicia. Amén. Porque cuando el hombre pecó, por aún simplificarlo más, el amor de Dios hacia nosotros, su corazón, seguía latiendo. Cada latido, para que todos me entendáis, ¿vale? Haciendo esta analogía. Pero la justicia de Dios le decía, tú eres inmutable. No eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Mi palabra, perdónenme, mi palabra es de hombre. Yo le puedo decir, tengo 8 nietos. El más pequeño, mi Efraín, tiene 3 o 4 años. Le digo, mira el abuelo, la tarta de cumpleaños, ni te se ocurra hacer como el año pasado. No meta los dedos. Al poco rato, David, audiencia, le veo con la cara de chocolate, de nata. ¿Qué le voy a hacer? Ni castigar ni nada. No he cumplido mi palabra. Pero es que Dios no es como nosotros. Tenía que cumplir la palabra. Amén, claro. Derramar sangre. Amén.
y esa sangre la pagó Cristo por nosotros. Para entender aún más esta analogía que he puesto de que Cristo pagó nuestro precio, vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amó y se entregó por ella. ¿Cuándo fue eso? Antes de que el mundo fuese creado. Amén. Desde la eternidad. La iglesia no es una causalidad. La iglesia no es como un predicador que lo escuché hace tiempo en mi iglesia, el pobrecito, no tenía más. Dijo, a lo suyo vino Cristo y lo suyo no le recibió, porque si le llega a recibir, menos mal, porque si le llega a recibir, ¿qué se lo hacemos? Era un anciano más viejo que yo en el ministerio y bueno, ¿qué voy a hacer? Esperé con precaución y luego cuando él se marchó, al otro día lo corregí, pero la iglesia desde la eternidad, amén, antes de que el Dios Padre dijese, hágase la luz, el acuerdo secreto y eterno de la redención, Cristo ya dijo sí a la cruz. Por eso le amó desde el principio. Amén. ¿Desde qué principio? Antes de crear la eternidad. Primera de Pedro 1:18 nos dice el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, porque la sangre de Cristo fue retroactiva y retrospectiva. Amén, amén. Un matiz sobre esta última palabra que ha dicho. ¿Qué significa que es retroactiva y retrospectiva la sangre de Cristo? O sea, pues ese sacrificio hecho desde la eternidad, creo que es un matiz importante. Cuando hablamos de que Él fue inmolado, estamos hablando de que no es inmolado en un presente, sino que está hablando ya desde la fundación del mundo, ya es inmolado. Entonces, ¿qué acción, qué poder retrospectivo o retroactivo tiene ese sacrificio? ¿A qué se refiere? Ahora mismo, dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. En todas las dispensaciones, si no llega a ser por la sangre de Cristo, no tiene salvación el hombre. Amén. Entonces, antes de que tuviera el cuerpo de carne y bebiera la sangre, como sabía que ya iba a llegar, desde esa sangre podía el Señor salvarnos. En la cruz del Calvario, cuando fue real, la sangre de Cristo fue retroactiva porque tenía deudas del pasado y fueron cobradas. Pero también miró al presente y hacia el futuro. Y aun cuando termine el milenio, los hombres salvos que va a haber van a ser salvos aplicando la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay. Amén. Amén. ¿Cómo claro, lo porque, muy bien. Claro, hay quien ha dicho que Dios se revela en diferentes facetas y dentro de cada dispensación pues tiene planes distintos y que a unos los salvó de una manera, a otros los salvó de otra, que todo es gracia, pero que, por ejemplo, el pueblo de Israel no vivió la gracia por el sacrificio de Cristo, sino por el sacrificio expiatorio de Levítico. Y cuanto más los antidiluvianos o los prediluvianos, ¿no? que también evidentemente si hallaron salvación fue por gracia, porque creemos que gracia ha habido en todos los tiempos, ¿verdad? Pero claro, esta perspectiva que usted nos expone en esta noche nos está diciendo, dígame si lo digo correctamente, que aun esos los cuales no hubo sacrificio aparentemente, como los prediluvianos o como los que vinieron antes de Israel, o sea, las naciones que hayan podido ser santas, aun no conociendo ese sacrificio, me está usted diciendo que son salvas dentro de esa gracia porque Cristo ha muerto en la cruz. Si no, no hubiera habido validez de esa gracia. ¿Es correcto lo que digo?
Te voy a responder con una afirmación. Cuando David pecó, aunque perdonen por la expresión, con los dos pecados de adulterio y asesinato, hacemos un estudio de la ley y no había sacrificio en la ley para perdonarlo. No había. Sin en cambio, él fue perdonado y Dios olvidó de que se olvidó de que le había perdonado. Anda como tu Padre perfecto en mis caminos. ¿Qué fue ahí? Un anticipo de la sangre. Amén. Si no, era imposible. Aunque usaron en cada dispensación medios para que el hombre podía ser salvo, pero señores, en ninguna dispensación el hombre ha podido cumplirlas. Es más, hoy en la gracia somos salvos sin cumplir, porque la ley no podemos cumplirla. Es su gracia abundante, porque la gracia aún es más estricta que la ley. La ley lo tenías que hacer. Yo iba por ti a matarte, te esperaba en la puerta de tu casa y te esperaba con un cuchillo, pero por H o por B no te mataba, porque ha pasado gente, por lo que sea, no era juzgado. No había consumación, no había pecado. Muy bien. Pero sin en cambio, hoy en la gracia, si me has hecho tú a mí cosas o yo a ti y no nos perdonamos, somos culpables, somos homicidas. Claro. Amén, amén. Lo que pasa es que es su gracia, es su misericordia, porque ¿qué es la gracia? Ya no como dispensación, ya no como dispensación, en su palabra en sí. ¿Qué es la gracia? Un la regalo piedad de Dios. desde dentro para afuera del Amén. Sentimiento de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Juan 3:16 nos da la clave. De tal manera amó Dios al mundo, a su manera que dio a su Hijo. Para mí, David, respetando, con tus palabras muy sabias, respetando todos los criterios, exponiendo y no imponiendo, es lo que creo. ¿Cómo lo ves, David? Amén, perfecto, hermano Josián. De verdad que la exposición es maravillosa y creo que muy relevante. Son puntos que a veces no tenemos muy presentes, a ver, porque claro, se ha dicho, bueno, sí, en el Antiguo Testamento, sí, el sistema levítico, en el Nuevo, la gracia, en el milenio, sí, en la tribulación, los 144.000, o sea, y cada uno ha tenido sus medios, cuidado, no nos equivoquemos. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, ninguno de los elementos de gracia expuestos como puente servirían para nada. Yo me viene a la mente ese pasaje de Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y dice, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Gloria al Señor. Adelante, hermano. Pues estamos lo único que siento, yo, escucha, no tengo prisa, yo estoy en casa como tú, la audiencia, porque yo cada punto, si vamos hablando y hasta donde llegue, David, ¿eh? Amén, claro que sí. Hasta donde llegue. Dice, ahora en el presente, David, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, en el presente nos está santificando por medio de la palabra. Porque la palabra no solamente expone y nos da información, sino que la palabra mismo nos nutre. Muy bien. La palabra nos da fuerzas. Es por medio de la palabra, claro, y la cooperación del hombre no hace solamente escuchar la palabra y ya está. Pero el utensilio que Dios utiliza hoy para purificar, para perfeccionar, para hacernos crecer, con todos mis respetos, no son 4 festivales, no son 4 juegos de fútbol, no son 4 meriendas, desayunos o cenas, es la palabra. Amén. Hago hincapié a la palabra. Amén, amén, amén. Hago hincapié a la palabra porque es lo que está utilizando el Señor para perfeccionar, para alimentar, para embellecer, para darle forma, para todo lo que tiene que tratar con nosotros Dios, lo trata con la palabra. El Espíritu Santo nos ayude. La oración es buena. Amén. Las alabanzas me encantan, pero es el preparatorio para que tengamos el clima o la tierra esté preparada para recibir lo importante que es la palabra.
Gente han confundido el término y han ido a menguar en la palabra, menguar, 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 y venga, venga alabanza, y venga no sé qué, ¿ve? No, está bien, es una medida de tiempo para prepararnos, pero luego la palabra. Amén. Dice, Déjeme habla, hacer un hincapié en este tema porque creo que es algo producido por Dios y que creo que es muy importante. ¿Por qué cree usted, siendo un hombre de la experiencia que tiene y conociendo la escritura como las conoce, por qué cree que se le ha dado ese trato, ese menosprecio actualmente, no digo en todas las iglesias, hablamos en términos general, pero por qué cree que es un mal contemporáneo que estamos viviendo en este tiempo, que se potencie tanto el tema de la alabanza, de la adoración, lo cual no decimos que sea malo, amén, queremos dejarlo bien matizado en el orden debido de Dios, pero ¿por qué ha ocupado ese lugar que creo, como usted nos está diciendo en esta noche, que debiera de ocupar la palabra, la enseñanza, la doctrina, la vida práctica de la escritura? ¿Cuál es el motivo? ¿Y cómo tendríamos que corregirlo eso ahora? bueno, el motivo es muy claro, corregirlo es más difícil, pero el motivo es muy claro. Las alabanzas son todo motivadoras y no confronta al hombre con su pecado ni con su torpeza. ¿De acuerdo? Las alabanzas es adoración, es relajarse, es bien, pero la palabra te trae exigencias, te conforta contigo mismo. Amén. Y por eso el pueblo, no digo Filadelfia, estamos hablando generalizando en todo el mundo. Amén. La iglesia de Cristo. Universal. El pueblo, lo estamos viendo, un concierto de coro se llena, un maestro de la palabra, vamos los predicadores y perdonadme si no me ofender a nadie, y no todos. ¿Vale? Y es por Es eso. verdad. Dime. No, no, que digo, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y la solución? La solución, yo solamente veo una, y es volvernos a la palabra. Amén. En tiempos de Esdras y Nehemías, que la palabra estaba escondida o perdida, cuando se leyó, dice que todo el pueblo durante varias horas lloró, y lo que no consiguió ni la fuerza ni nada, porque tenía mujeres extranjeras y más cosas, al exponer la palabra, pues he dicho antes que la palabra es muy necesaria, exponer la palabra, exponerla, vivirla, estudiarla, sí, no veo otra. Hermano Josían, tomamos ese consejo y desde aquí, desde Sola Escritura, queremos matizarlo bien. Hay que volver a la palabra de Dios. Amén. Que Dios lo bendiga y adelante, estamos disfrutando. Seguimos. Vale. Con el fin, con un propósito de que en el futuro tener una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, o sea, preparada para la boda. ¿Cuándo será esta? La boda definitiva. ¿Cuándo será el banquete? Bueno, hoy en día hay algo claro, que no somos la esposa, ¿no? Somos la desposada, ¿vale? Muy bien. Exactamente igual que la Virgen María con José. Hay un contrato, por decirlo así, legal, se ha pagado la dote, está todo perfecto. Luego entraré en la casa que hace Cristo cuando habla de arrebatamiento, pero ahora mismo somos la desposada. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, ¿ves? Usando ese arboz, con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, la iglesia hoy en día no estamos casados todavía, sino estamos desposados. ¿De acuerdo? Amén. Ahora vamos, con tu permiso, a la segunda etapa. Amén. Tras el periodo de un año y medio, ¿vale? Mientras estaban separados y no viviendo juntos como pareja, porque todavía no lo eran, cuando ha transcurrido el tiempo y ha hecho la obra el novio, ¿vale? Que por cierto, es en ese momento, ahora que estamos esperando a que venga el novio. Porque mira lo que dijo Cristo en Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí.
Mira qué bonito. En la casa de mi padre, siguiendo este arboz, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bonito. Le llama Amén. tu cuerpo. Si miramos el Viejo Testamento, le llama a Israel muchas cosas. Le llama esposa, en fin, hace muchas comparaciones, pero jamás cuerpo. Me tomaré a mí mismo, está hablando de la iglesia. En este arboz, ¿verdad? Me voy a preparar, como el novio que tiene que hacer más grande. Muy Aunque dice, bien. en la casa de mi padre, Claro, muchas moradas hay. claro, la analogía toma cuerpo ¿Toma? por cada una de las... exactamente, muy bien. Y dice, y si me fuera, vendré otra vez cuando haya terminado de construir dentro del lenguaje del matrimonio de los hebreos, y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿A quién? A la iglesia, que es su cuerpo. Amén. Y al final, cuando estaba terminada la casa, venía el novio acompañado con sus hombres, con sus mozos, amigos, ¿vale? De confianza, iban a casa de la prometida, que ella estaba con sus damas de honor, con sus doncellas, con sus mozas. Venía por toda la calle celebrando, como de juerga, aunque me disculpéis, y la llevaba a casa del padre, de su padre, del novio, para tomarle los votos nupciales. El Mateo 25, del 1 al 13, que no lo voy a leer, no es para la iglesia, es para Israel. Pero ahí también está la misma analogía, la misma, ¿vale? Habla de 5 insensatas y 5 prudentes, ¿de acuerdo? Las que guardaron el aceite, las que estaban esperando, eso es para Israel en el futuro, pero para que veáis, atención, que el mismo ejemplo que he tomado lo vemos tanto en el rapto como cuando después de la gran tribulación una parte de Israel será fiel, lo veremos, y otra parte de Israel no. ¿Se da cuenta? Aun en las dos partes, tanto para Israel como para nosotros, nos vale la terminología que estoy hablando. Y lo que nosotros estamos esperando ahora como desposada, estamos esperando al arrebatamiento, Amén. a que suenen las trompetas, a los que han muerto o nos han predecido a nosotros, amén. Los que se han adelantado van a resucitar en un abrir y cerrar de ojos. No dicen un cerrar y abrir, no, en un abrir, porque primero los venta a ellos, primeramente resucitan, luego son glorificados. Muy bien. Qué detalle Con un más cuerpo bonito. perfecto. En el cielo no va a haber guarderías, ni va a haber ancianos. No. Ni va a haber guarderías ni asilos. Van a tener, según los teólogos, y yo también lo creo, una edad semejante a la de Cristo, 33 años. Perdonen por la expresión, lo saben, pero lo recuerdo. Si por lo que sea salido enfermicos o les han faltado, no sé, la vista, la voz, o mil cosas, nada. Van a estar perfectos para nunca volver a enfermar, para nunca volver a morir, para estar siempre juntos con nosotros por una eternidad y con nuestro Dios. Amén. Amén. Con una continuidad, porque aprovecho, no estaba en el tintero, pero aprovecho para decir que en el cielo nos conoceremos, que Apocalipsis 5:9, el cántico de los 24 ancianos, que no son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, que es la suma de todos los salvos, dices, tú nos has redimido, nos has comprado con tu sangre, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. En el cielo recordaban pueblo, nación, Muy lengua, bien. Muy tribu. bien. Qué detalle más David, bonito. y si yo Amén. recuerdo, disculpadme por la expresión, que he estado en España, en Europa, amén,
y que soy de minoría étnica. Y de Filadelfia, no voy a recordar también a mis seres queridos. Claro que sí. Amén, amén. Eso estamos esperando, ¿verdad? Es precioso. Es que qué clase de esperanza sería, hermano Josían, cuando la palabra nos dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque vosotros no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Qué clase de esperanza sería si se está refiriendo a ellos en la tristeza de la pérdida? ¿Qué clase de esperanza sería que cuando vengan no les podamos reconocer? La verdad es que el matiz creo que es precioso, y no solamente precioso, es importantísimo saber que, como dice nuestro hermano Josías en esta noche, cuando vengan nuestros seres queridos que han partido y resuciten con un cuerpo glorificado, como dice la palabra, y Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra en semejanza al cuerpo de la gloria suya. Cuando ellos vengan, no solamente vendrán en un cuerpo glorificado, que evidentemente no será el cuerpo de defecto y de corrupción que tenemos ahora, pero eso no significa que no les vayamos a reconocer, ¿verdad, hermano Josían? Sabemos que reconoceremos a nuestros seres queridos. Amén. Y no nos vamos a aburrir. Hay gente que dice que nada. Vamos a tener contacto con los patriarcas, reyes del Viejo Testamento. Vamos a tener contacto con la Iglesia Nueva, con los apóstoles del Cordero. Claro que sí. Vamos a tener contacto con ellos en el cielo y también con nuestros seres queridos. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Qué bien. Prosigo, ¿vale? Bien. Amén. Cuando se produzca el arrebatamiento, estamos en la semana 69 Septuaginta que profetizó Daniel. Falta la semana 70. Cuando se produzca el arrebatamiento, empezará la semana 70, 17 años. ¿Vale? Nada más que la iglesia suba al cielo, hay dos eventos que se van a celebrar en el cielo. El primero es el juicio de los galardones. Ahí no será para condenación o para salvación, porque se celebra en el cielo, obviamente. Y es simplemente para recibir el galardón o no recibirlo. ¿Vale? Porque en aquel tiempo juzgará las intenciones, los propósitos, el por qué hicimos las cosas y aún las cosas que hicimos, aunque serían buenas y provechosas, si no lo ha mandado el Señor, no tendrán el galardón. Porque la primera base para recibir el galardón es la obediencia. Muy bien. ¿Es malo que yo vaya a predicar a la calle? Ejemplo, ¿eh? No. Buenísimo. ¿Es malo que yo predique y se convierta en la calle entre personas y que esté repartiendo folletos? ¿Es malo? No. Es necesario y bueno. Ahora bien, ¿me ha mandado a mí Dios que lo haga? Porque a lo mejor ese tiempo no me quería para mandar folletos ni testificar. Igual en ese momento me quería para una casa específica, para una familia, para visitar a un enfermo terminal. Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Para que Sí, sí, le entendemos. Entonces, ¿qué tendrá? ¿Cuándo nos dará el galardón? ¿Qué sopesará? Las intenciones, el propósito y lo que hemos hecho que haya sido en su voluntad. No en nuestra voluntad, sino en su voluntad. Juicio de los galardones, que eso será para otra ocasión, ¿vale? Porque es muy detallado. Amén, amén. Solamente una pregunta. ¿Ese juicio de galardones forma parte de esas bodas del Cordero o es un evento aparte? No, es otro evento. Es otro evento, porque los salvos también tendrán parte en las bodas del Cordero porque son iglesia. Son iglesia, ¿vale? Lo que pasa es que las intenciones del corazón y las cosas, pues no. Porque una cosa es la gracia para salvación y otra cosa es nuestra carrera o nuestro servicio. Las buenas obras que ha preparado Dios de antemano para que anduviésemos por ellas. Los propósitos, los planes. A esa aclarará muchas cosas, pero no están unidos. Son dos eventos que van a estar en el cielo, pero que son independientes. Se hace el juicio de los galardones y ahora vamos, escuchadme, a la unión. La unión. La segunda etapa, viene el novio con sus amigos, casa de la novia con sus amigas y lo lleva a casa del padre. Y ahí se toman los votos nunciarios.
no comen, no se celebra con la autoridad de la palabra, y esto sí que insisto, en el cielo no va a haber un banquete, en el cielo no va a haber una mesa blanca, no va a haber unos asientos, no va a haber cubiertos, no va a haber corderos langostinos, no va a haber vino de La Rioja. En el cielo no se va a comer. Todas las visiones, todas las revelaciones, todos los sentires para abrir el abanico, ¿vale? Que contradigan a la palabra, no las aceptamos. Yo por ahí he escuchado a muchos señores de por ahí fuera, de acuerdo, que nadie se me moleste, de otras denominaciones y otras culturas, que han ido al cielo y que han visto la mesa grande sin fin. No es verdad. En el cielo se celebrará la unión. Aleluya. Aleluya. Se comerá en el milenio. Sí, eso es otro tema que ahora hablaremos, según vaya avanzando. Pero en el cielo no se celebra el banquete, sino la unión de las bodas del Cordero. ¿Cómo lo ves, David? Amén, amén. Perfecto, precioso, precioso. Vale. Estamos basándolo todo en la palabra del Señor y de lo que está claro es que cuando tocamos temas de enseñanza, de doctrina, o sea, está muy bien tener buena intención y una buena imaginación a la hora de intentar pues discernir, y yo me imagino que puede ser así o puede ser de esta manera o de esta otra, pero cuando intentamos dar una enseñanza, amén, yo intento siempre, como mi hermano Josían, ser muy bíblico, y si la Biblia no lo dice, pues ¿por qué tengo que yo añadir algo que la Biblia no dice? Que puede ser que la Biblia no lo contradiga, pues si la Biblia calla, pues lo más prudente es callar nosotros. Amén. Pero en esta noche lo que estamos compartiendo es todo con la palabra de Dios, y que Dios lo bendiga por ello. Amén. Adelante. Amén. La tercera etapa final, después de las dos primeras, tendría un lugar un banquete, una comida que podía durar hasta una semana, dependiendo de los medios económicos de las familias de los cónyuges. ¿Vale? Ahora, quiero leer este texto y quiero dar mi opinión. Siendo muy claro, como te he dicho antes, bueno, como no es doctrina fundamental o nuclear, que es periférica, ¿vale? O general, pues no tiene ni quita ni pone. Pero yo voy a dar lo que yo creo. Su opinión, muy bien. Mateo 26-29, Cristo instituyendo la Santa Cena en el marco contextual de la Pascua, dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, del vino, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vuelvo a leerlo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de los cielos, no, en el reino de mi Padre. Algunos piensan que no, pero yo pienso que sí, que en el milenio se celebrará literalmente las bodas del Cordero, amén. Y por qué no, Cristo va a poder participar con nosotros. ¿Por qué no? Yo dejo ahí como interrogante. No quiero imponer, ¿de acuerdo? Solamente expongo lo que yo creo, porque el texto para mí es claro, pero vuelvo a insistir, no es doctrina nuclear ni fundamental, pero bueno, lo que sí es cierto es que en el milenio habrá un banquete de las bodas del Cordero. Que esté Cristo ahí personal o no, bueno, vemos que con el cuerpo glorificado comió miel y un pescado. O sea que no estoy trayendo nada antibíblico. Amén, amén, amén. Y además siempre se ha dicho, hemos escuchado que el milenio es el convite de bodas, sí, ¿no? En la cual en el cielo no participa Israel, ¿no? O sea, Israel no, como grupo étnico, como el Israel físico, no tiene participación. Será invitado a comer en el milenio. En el milenio. En el milenio será invitado. Ahora, luego entraré ahí.
Pero en Amén. el cielo, la unión de la esposa con el cordero, la esposa es la iglesia. Amén. O sea, no tiene que ver nada el Israel salvo, ni nadie que haya sido salvo por otros medios. Esto es exclusivamente para la iglesia, la unión. Al igual que luego el banquete, que ahora lo voy a explicar, hay dos cónyuges, Cristo y la esposa. Y hay, me ha adelantado un poquito, pero ya que lo has dicho, hay dos clases de invitados. Israel y los gentiles salvos que entren vivos cuando termine la gran tribulación, entren vivos al milenio. Esos gentiles, junto con Israel, serán los invitados. Amén. Amén. Pero ya me adelanto un poquito, ¿eh? Pero bueno. No, perfecto, perfecto. Un matiz que creo que a mucha gente le confunde. Y estos judíos, por ejemplo, en el tiempo contemporáneo a Pablo y tanta iglesia que hubo convertida de los judíos que aceptaron a Cristo en su corazón y pasaron a formar parte de la iglesia. Amén. Todos estos que se convirtieron a Cristo durante todos los tiempos hasta el día en el que Cristo venga, estos estarán en esa bodas del Cordero. Sí, como esposa. Como esposa. ¿Pero por qué? Porque son iglesia. Claro. No como israelitas, ¿no? No, ha absorbido, es que hoy en día dentro de la iglesia todas las nacionalidades se absorben. Dice la palabra, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre. Amén. Entonces, Amén, esa amén. absorción de toda tribu, nación, pueblo y lengua, Israel entra como iglesia, pero como entran los egipcios, los griegos, los europeos, los americanos, me explico, ya no son. Por ejemplo, nosotros no seremos gitanos, somos la iglesia. Amén, amén. Amén, amén. Porque hay quien ha querido confundir diciendo, no, ¿ves cómo Israel también entrará en esas bodas del Cordero? Esto significa que Israel y la iglesia son un mismo pueblo y participan. Cuidado, hay que matizar que en el momento que alguien se convierte a Cristo, como usted decía, deja de ser judío, deja de ser gitano, deja de ser latino, se convierte en pueblo de Dios y en consecuencia parte de la iglesia, cuerpo de Cristo. Amén. Eso es. Gloria al Señor. Amén. Pues vale. Adelante, vale. Seguimos con el tema que es precioso. ¿Quién son los cónyuges? El novio, 2 veces Juan el Bautista, identificó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Veis? Y luego, en una analogía, dice, el amigo del esposo no es el esposo, que oye la voz del esposo y se pone contento. ¿Ves? La palabra lo identificó como el Cordero y como el novio. ¿Quién es la novia? La novia es la iglesia de Cristo. ¿Desde cuándo abarca? Desde que Cristo murió y resucitó hasta que se produzca el arrebatamiento. Amén. Amén. Ya que desde que Cristo murió hasta que se produzca el arrebatamiento, los planes que tenía Dios con Israel han sido congelados, ralentizados ahí, hasta que se produzca el arrebatamiento, se termina el tiempo de la iglesia y vuelve Dios otra vez a reactivar los planes con Israel. Por lo tanto, los israelitas, europeos, como he dicho antes, gitanos, todos los que han aceptado a Cristo, ya no son judíos, ni gitanos, ni nada, son la iglesia. ¿De acuerdo? Amén. Amén. ¿Cuál es la cualidad del vestido de la novia? Dice que se le ha concedido, fíjate, el vestido es de lino, que son las acciones justas de los santos. Es decir, que la esposa manifiesta una hermosura que dice, se le ha concedido que se vista de lino fino. Bien, se le ha concedido es un acto de la gracia de Dios que tiene que ver con el perdón de los pecados, la glorificación a la imagen de Cristo, regalos otorgados como resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Qué bonito. Es que si no es imposible. O sea, estaríamos diciendo que si se le ha concedido es porque no lo merecía.
No, ni lo merecíamos ni podíamos ganarlo. Muy bien. Todo lo que llegamos a ser es producto de su gracia. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, una obra como un poema, una obra manual, artesana, creada con sus propias manos. Dice, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Todo está ya preparado, ganado, conquistado. Ahora, este hecho, atención, no anula la responsabilidad humana, porque el cristiano, ¿verdad? Y la cristiana, el hijo de Dios y la hija, tiene que intentar por todos los medios someterse, estar de acuerdo e intentar hacer la voluntad de Dios para que en todo el nombre del Señor sea glorificado. Porque, fijaos, dice, se le ha concedido y dice, y se ha preparado, se le ha concedido para presentarnos como una iglesia vestida con lino fino, todo es de parte de Dios. Pero se ha preparado, habla de un equilibrio entre lo que Dios nos da y la responsabilidad que tenemos nosotros. Sí, tú que me estás escuchando, oyente, tú eliges tu obediencia, tu sometimiento a Dios, las intenciones para servir. ¿Por qué lo haces? Aleluya. Todo esto contribuye a embellecernos, ¿vale? Todo lo contrario no contribuye a embellecernos. La actitud de la novia se ha preparado adecuadamente. Dios mío. Es sencillo de entender, toda novia quiere estar bonita para su marido. Amén. Y nosotros debemos estar siempre, intentar por todos los medios, simplemente someternos a la voluntad de Dios. Simplemente hacer caso a la continua, digamos, atracción y fuerza del Espíritu Santo para continuar. Hay, ¿verdad?, una actividad del Espíritu Santo que nos lleva, que nos convence, que nos guía a la verdad, que nos muestre su voluntad. Cooperar un poquito con él. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Amén, perfecto, precioso, precioso. O sea, estaríamos diciendo que el Espíritu Santo en nosotros no solamente nos preserva, sino que influencia en nosotros, si bien, como usted dice, nos dejamos influenciar. Pero hay una influencia, ¿no? O sea, de la misma manera que Satanás, el príncipe de este mundo, influencia para mal en aquellos que ha cegado el entendimiento y los lleva a mal camino. Sí. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, claro. Lo que me está usted diciendo es que no solamente tenemos la morada del Espíritu Santo, sino que esta morada produce en nosotros una influencia para servir. ¿Sería esto lo que estamos diciendo? Más claro aún. Dice, en esto conocemos que somos hijos de Dios, porque el que tiene el Espíritu de Dios es guiado. Amén. Guiado. Muy bien. Conducido, no a la fuerza, no con brusquedad. No se quiere apoderar de nuestra voluntad como los demonios, no. Siempre busca la cooperación. Por eso dice, no dice las Escrituras en vano, dice Santiago, que el Espíritu que hemos recibido nos anhela celosamente. Él anhela celosamente que le hagamos caso, que le prestemos atención, que nos sometamos a lo que Él nos lleva. Y Él nos lleva a recordarnos lo de Cristo, a glorificar a Cristo y a intentar que nos calibremos con la voluntad perfecta de Dios. ¿Bien? Amén. Bien. Estoy disfrutando, hermano José. De verdad que estoy disfrutando. Yo también, porque nos entendemos bien, David, nos compensamos. La verdad sea dicha, que muy bien, muy a gusto contigo. Amén. Amén. Ya he dicho antes, pero dejadme que os diga una parábola que yo tardé mucho tiempo, a entenderlo como lo entiendo ahora. Las parábolas no son literales, ni se pueden interpretar doctrinalmente, pero encierran luz y dan, ¿verdad?, destellos. Dice la palabra en Lucas, capítulo 14, verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa, porque habían sido combinados, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.
Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos a la hora de la cena y envió a su siervo a decir a los ciudadanos, venid, y ya que todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo que comprado una hacienda, el otro le dijo, ¿verdad?, que había comprado 5 yuntas de bueyes, que iba a probarlos, el otro que acaba de casarse, en fin, todo excusas. Entonces el padre, dice la palabra, el siervo, perdón, el amo de los siervos enojado, el padre de familia, ¿vale? Por decirlo así. Amén, Dijo a su amén. siervo, ve pronto por las plazas, porque quiero agilizar el tiempo y no leo el texto, es mejor leerlo. Ve pronto por las plazas y las calles en las ciudades y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. El mensaje del Evangelio del Reino está implícito el concepto de la salvación, pero también del milenio y de las bodas del Cordero. Ese será el mensaje que predicarán los 144.000 sellados. ¿Vale? También tendrán parte los 2 testigos, pero el mayor peso recaerá en los 144.000 sellados. Israel como su pueblo, atención a esto, serán invitados de nuevo en el periodo de la gran tribulación a través de este mensaje y será reanudado, activado otra vez el trato de Dios para con Israel conforme a los pactos. Pero habrá gente que no quedará, habrá gente apóstata. Entonces se abrirá la velera para los gentiles, tipificado con los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Parte de Israel reaccionará al llamado y se cumplirá lo de Zacarías 10:12, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como el que se llora por un hijo unigénito. Amén. Pero otra parte de Israel será incrédula y rechazará al Mesías. Es más, habrá una parte que citará el Salmo 24, alzaos, oh puertas de gloria, porque va a pasar el Rey de gloria. Se lo cantarán al anticristo. Cuando entre en la mitad de la semana, cuando se produzca la abominación desoladora, ¿de acuerdo? Entonces, viendo que hay parte de Israel que ha vuelto a rechazarle, otra vez se extenderá hacia los gentiles. Tengo que decir que a Dios no le coge nada por improviso. Como sabía que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron para establecer la gracia, también sabe, no porque lo haya planificado, no porque haya sido activo, sino porque ha visto el futuro, también sabe que parte de Israel le va a rechazar y que va a haber una gran multitud que Juan no pudo contar, vestidos de ropas blancas, con una bandera en la mano. Le decía, ¿quién son estos? Los que han lavado su sangre, su ropa con la sangre del Cordero, y han salido de la gran tribulación. Amén, amén. Entonces aplicamos este pasaje de Lucas al tiempo de la gran tribulación, ¿no? El mensaje en boca de los 144.000. Amén. Gloria al Señor. Claro, porque a veces, incluso yo lo he escuchado de predicar y de enseñar, se hablaba del tiempo del milenio, pero claro, no encontraba un contexto lógico, ¿no? Un sentido común. Bueno, vale, si es para el tiempo del milenio, ¿quién es que rechaza en ese tiempo? ¿Vale? No cuadra. Entonces, como usted lo expone, dentro del tiempo de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, encaja el mensaje, el rechazo al mensaje y la oportunidad de aquellos que están pues perdidos en la crucijada, que Dios ofrece esa invitación a esa boda del Cordero. Muy bien. A esa boda del Cordero, no, al banquete. Al banquete, no, está bien. ¿Está bien dicho? Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, contesto. Los invitados son Israel y los gentiles vivos, salvos de la gran tribulación, porque observamos que habrá 2 juicios después de la gran tribulación, antes de entrar en el milenio,
en los 75 días de lapsus de tiempo habrá dos juicios. El primero será a Israel, citado en Ezequiel capítulo 20, verso 33. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré en las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto, fíjate, de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como quien litija con vuestros padres, como lo hice en el desierto, en la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová Señor, y os haré pasar por la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Aleluya. Habrá un juicio para Israel. Habrá israelitas vivos, pero apóstatas. Los apóstatas irán al infierno, para que todos me entiendan, y los salvos, la generación fiel, entrará viva al milenio. Amén, amén. ¿Estaríamos hablando de Mateo 25 también? ¿Sería No, un paralelo? No. Mateo 25, que ahora lo voy a exponer, es el juicio a las naciones. Aquí no entra Israel. Aquí es el juicio a los gentiles. Dice, fíjate, Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas las naciones de él delante de las naciones y apartará los unos a los otros como el que aparta ovejas de cabras. Pero hazte de cuenta, fíjate, dice, cuando hiciste esto a uno de mis hermanos pequeños, si fuese Israel, ¿a qué hermanos pequeños se había referido? Amén. ¿Vale? Los hermanos pequeños, hay dos explicaciones. Uno, que son los 144.000 que han sido apresados. Otros dicen que puede ser el Israel fiel a Dios, ¿vale? O no fiel, porque habrá mucho racismo y xenofobia, y el que ayude a Israel se ha convertido cristiano tendrá mérito, ¿de acuerdo? Y otros lo abarcan un poco más, y es que ayuden a todos los seguidores de Cristo. Me da igual cualquiera de los tres. Yo para mí, son los 144.000 sellados. Yo estoy de acuerdo con eso. Para mí. Pero las otras dos, vuelvo a repetir, no son descabelladas. Claro, no es fundamento periférico. No, José, que yo creo esto. Perfecto, me vale. No, que yo creo el otro. Vale. Muy bien. Yo expongo, ¿vale? Gloria a Dios. Perdona, este famoso verso que le hemos predicado, yo también al principio mal, dos estarán en un molino, el uno será tomado y otro será dejado. Otros estarán durmiendo. Mira a ver que seas tomado. Que no, que el que es tomado es echado en el infierno. Amén. Y el dejado es digno de entrar al milenio. Gloria al Señor. O sea, un matiz importante. No se está refiriendo al rapto. No. Porque es una distinción totalmente contraria. En el rapto, el que es tomado, el que es arrebatado, es para salvación, y el que es dejado es para entrar dentro del tiempo de la gran tribulación. En cambio, usted nos está diciendo que el que es tomado en el tiempo, en Mateo 24... Este texto es para Israel. Es para Israel. Y para los gentiles que hayan permanecido vivos después de la gran tribulación. Amén. Durante los 75 días del lapsus antes del milenio. Amén, amén. Es un matiz muy importante porque estamos rompiendo una lanza a favor del pretribulacionismo cuando hacemos la distinción entre que hay gente que confundía estos dos eventos y aplicaban Mateo 24 para la Iglesia, cuando nosotros en nuestra escatología estamos diciendo que la Iglesia ahí no está en ningún lugar, que Mateo 24 es para el tiempo de la gran tribulación, se está refiriendo a Israel y a las naciones. La Iglesia ya está en la presencia del Señor porque ha sido arrebatada antes de que empiece ese tiempo. Gloria al Señor. Mateo 24 y 25 son simbióticos, pues ya es solo un capítulo.
Amén. Como bien has dicho, es para Israel y para la gente, amén, gentil, salva, que salgan vivos de la gran tribulación. Voy a leer otro texto para terminar. Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy en día, como somos la desposada, la invitación es que seas parte de la iglesia. Pero como el Señor tiene mucha misericordia, aun cuando se produzca, habrá gente que no ha escuchado el Evangelio de gracia, pero que escuchará el Evangelio del reino, y de la misma manera la esposa, porque ya en el cielo nos hemos juntado con él, aún seguiremos clamando llenos de ese sentimiento, por decir de una manera, para todo el hombre que todavía no ha recibido al Señor, que no ha hecho caso al mensaje de los 144.000 sellados, para que tenga vida. Porque una vez que entra al milenio, entra al banquete de las bodas del Cordero, entra como salvo. Gloria a Dios. Y esperemos que después se mantenga como salvo, porque después del milenio hay una criba. Satanás es atado 1000 años, pero luego es suelto. Va a tentar a los hombres y lo que hay en el corazón del hombre sale a frote, porque en la batalla de Goz y Magog reúne a todas las naciones, David, como tú ya lo sabes. Entonces, claro, la gente que en su corazón tenga esto sale a frote, pero los que han entrado al milenio, amén, que se van a reproducir, pero habrá mucha gente, pues tiene posibilidades muchas, amén, de beber el agua. De hecho, toda la tierra estará llena de su conocimiento. Amén. Y de ser salvos en la eternidad. Amén. David, audiencia, ha sido un gozo, un placer. Maravilloso. Maravilloso. Que Dios lo bendiga muchísimo. El tema ha sido precioso. Es un tema que nos encanta y que la verdad, como los pone usted, con esa entereza, con esa fiabilidad, con ese peso, amén, lo hace tan sencillo. Creo que la audiencia estará de acuerdo conmigo, que algo que es tan difícil y tan complicado a veces de exponer, porque la escatología es una materia pues dificultosa, mayormente el ordenarla. Yo siempre he dicho, y creo que estará usted de acuerdo, que la mayor dificultad que nos trae la escatología es el orden de los acontecimientos, porque cuando torcemos el orden, inevitablemente torcemos la escritura hacia una escuela o hacia otra escuela en el nombre del Señor. Pero tengo que decir que ha sido un estudio maravilloso, que Dios lo bendiga muchísimo, de verdad, por esa manera de ser, de exponer con ese peso, sin necesidad de buscar la aplicación, sino la literalidad, que creo que la palabra sola ha respondido a muchas preguntas. ¿Le puedo hacer una pregunta que a mí o sea, yo tengo mi propia interpretación, amén, pero que he leído y hay dos escuelas, y usted ha citado, y lo digo porque lo ha dicho, el Evangelio de la Gracia, que es el Evangelio que se está predicando a día de hoy, y cuando nos habla en el tiempo de la gran tribulación, se le cita el Evangelio del Reino. Amén. Entonces, la pregunta, que yo tengo mis dudas, o sea, yo se la lanzo a usted y yo sé que seguramente tenga más base que yo. ¿Es un evangelio o un mensaje distinto o es el mismo mensaje, simplemente un evangelio se predica el de la gracia en el tiempo de la gracia y al otro se le llama del reino porque la etapa de la gracia ha terminado? ¿Cree usted que es el mismo mensaje o cambia el mensaje? Yo te explico, vuelvo a repetir, y bueno, David, los hermanos, el David, el otro, el Gilabert, ¿verdad? El Michael, han tenido oportunidad de compartir más tiempo conmigo. Yo soy tal cual, ¿eh? Los que amén. un papel o que tenga una humildad fingida. Créetelo que soy así. Dios lo sabe. Amén. Yo te doy mi opinión hasta donde yo llego, tratando siempre de dar luz, de exponer y no imponer. Vamos a ver. Amén. Estamos hablando de un tema que es periférico, o sea, no, sí, o sea, tanto una creencia como otra no afecta en nada a no. nuestra doctrina, simplemente son
maneras de interpretar, matices, ¿vale? De la palabra, pero que a los que nos gusta la palabra de Dios, pues nos gusta matizar y escarbar. Amén. Adelante, adelante. Pues mira, en primer lugar cambia el concepto al predicar el evangelio del reino. Los tiempos han cambiado. Hay un líder no mundial porque no domina todo el mundo, pero muy influyente, que es el anticristo con su política. Entonces el reconocer y aceptar ese evangelio lleva implícito sentencia de muerte para él y para su familia. Cosa que ahora hay una parte de iglesia perseguida, pero damos gracias a Dios que hoy en día lo que hemos vivido, el 80% de la iglesia universal no pasa por esas fatigas. O sea, ahí ya nos encontramos con una diferencia. Otro marco, muy bien. Otro, bien. Segundo, ahí lleva implícito, en este evangelio, lleva implícito los pactos que Dios tiene que cumplir con Israel. Eso lo hablaríamos otro día, pero hay muchos pactos que tiene que cumplir con Israel, ¿de acuerdo? Y que los va a cumplir en el milenio. Queda claro que los gentiles ahí, los salvos, la iglesia somos la esposa, pero los gentiles y los israelitas que entren dentro del milenio, las naciones gentiles son gentiles y los israelitas son israelitas. Amén. ¿Sí? Bueno, eso que quede claro. Los gentiles van a estar viviendo y disfrutando del reinado milenial y luego de la eternidad, si son fieles, pero los pactos que tiene Dios con Israel los va a cumplir con Israel. Por lo tanto, aunque el evangelio es más complicado por la sentencia de muerte del anticristo, vale, y tiene también connotaciones de que no van directamente, a no ser que te corten la cabeza, claro, sino que antes hay un previo que es el milenio, y en ese previo el gentil que entre no disfrutará, vamos a ver, de los pactos, disfrutará de las bendiciones, el clima que se respirará, el vegetariano que no habrá, el león y el cordero estarán junticos, todo esto sí, pero los planes específicos, los pactos con Abraham y en fin, eso no lo disfrutará la gente. Es hasta ahí donde yo puedo leer y lo que yo creo. ¿Cómo lo ves tú? Amén, amén. Sí, la verdad es que, como usted bien dice, el marco y el contexto cambia, y cambiando el contexto, yo lo compartí el otro día con los chicos, ¿vale? En la escuela de los candidatos, y yo me daba cuenta de un pasaje que a mí me llamaba mucho la atención. Hay dos pasajes donde se habla de los 144.000, uno es Apocalipsis 7, el otro es Apocalipsis 14. En uno, en el contexto, nos damos cuenta de que van de la mano los 144.000 y los mártires de la gran tribulación. De ahí que identificamos, no explícitamente, pero implícitamente, que será por el mensaje de estos, que habrá salvación. Pero el contexto de Apocalipsis 14, vemos los 144.000 y vemos al ángel que pregona el evangelio y dice el evangelio del reino, que es lo que me llamaba la atención de lo que usted decía. Y el mensaje que el ángel pregona y que va en el contexto, vuelvo a repetir, no explícitamente, pero sí implícita. O sea, en el contexto podemos decir que hay un simbolismo, un anexo, y el mensaje del ángel que pregona a gran voz a todas las naciones difiere del mensaje del evangelio de la gracia, porque dice temed a Dios, porque ha venido el tiempo, viene juicio. Entonces, aunque evidentemente estamos hablando de un evangelio basado en la fe y que es por gracia, y esa connotación, o sea, no puede ser sustraída de ninguno de los dos mensajes, pero creo que hay en matices una connotación distinta y que creo que puede haber una diferencia en el mensaje. Esa es mi opinión humilde, Sí. como usted. Sí, no, lo que he dicho yo antes, es más, es que el mensaje que da el ángel es el mismo que da cuando lo he enseñado, no puede haber otro. Amén. Es el mismo. Es el mismo mensaje. Claro, es que no puede un ser mensaje contextualizado al tiempo que están viviendo. Eso es el tiempo de la ira de Jehová sobre la tierra. Amén. Eso. Amén. Gloria al Señor.
Josían me estaría horas disfrutando, literalmente disfrutando de su persona, porque la verdad es que el tema es precioso, su persona es maravillosa y me encanta ese buen espíritu afable que usted tiene a la hora de compartir, y creo de todo corazón que la audiencia habrá disfrutado tanto como yo he disfrutado. He podido leer algún mensaje, los hermanos están encantados con su persona. Solamente me resta decirle gracias y infinidad de gracias por haber estado usted compartiendo con nosotros esta noche. Es un privilegio. Usted mismo se ha comprometido, que ha dicho que no nos daba para todo en la noche y que tendríamos que usar de alguna otra noche. Hablaré con los chicos, amén, y sé que por su parte no habrá ningún problema porque usted es un hombre pues, que siempre se presta. Le repito, gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús, amén. Y la verdad es que ha sido maravilloso en el nombre del Señor. Bueno, pues dirigirme a la audiencia, que Dios los bendiga muchísimo. Esto es sola escritura, la palabra de Dios expuesta con integridad, intentando buscar la literalidad, intentando buscar el sentido original del mensaje y la aplicación conveniente para que podamos pues todos juntos aprender, amén. Hemos dicho que el tema de hoy era muy importante porque nos afianza y nos afirma, amén, en la esperanza que tenemos todos pues, de llegar al reino de los cielos, y para eso vivimos, como decía la palabra. Si no creemos que Cristo ha resucitado y que nosotros vamos a resucitar, como decía, comamos y bebamos, como decía, que el que estamos perdiendo el tiempo, amén. De nada nos sirve lo que estamos haciendo y predicando, pero nosotros creemos que Cristo sí ha muerto, sí ha resucitado, y que como Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Como decía el hermano, esta es nuestra esperanza en el bendito nombre de Jesús. Amén. Decir que tenemos, amén, esta semana el programa, creo que le toca al tío Juan Patato el martes, de compartir de nuevo con nosotros la historia de Filadelfia. Corrígeme, David, si no estoy en lo cierto. ¿Está Josué de Belén? Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Perdonen que ustedes no lo escuchan, yo lo escucho aquí en el audio. Dime el programa que tenemos esta semana, por favor, David. Me dice que el martes tenemos a Josué de Belén. Saben que el tío Patato está cada 15 días con nosotros exponiendo el tema de la historia de Filadelfia, que es preciosa, y que el tío, que Dios lo bendiga, es un hombre de muchísima bendición que disfrutamos cada vez que está con nosotros. Y Josué de Belén, pues por causas personales, ha estado unos días que no ha podido estar con nosotros, pero saben que teníamos una cita cada 15 días con él. El hermano está tocando el libro de Hebreos, los primeros párrafos, capítulo 1, verso 4, 5, 6, y lo está tocando de manera expositiva. Amén. Ustedes saben que cuando hablamos de doctrina expositiva, estamos hablando de no saliendo del contexto, sino en la misma palabra, sacando del mismo verso que se lee en el nombre del Señor. ¿Y qué más tenemos, David? Amén. ¿Y el domingo? Vale, el jueves tenemos a Robert de Pamplona con un tema que se lo hemos pedido porque creo que es importantísimo en este tiempo, es el equilibrio de la profecía. Amén, una palabra necesaria en este tiempo para afianzarnos y para saber discernir pues las cosas que escuchamos en el nombre del Señor. ¿Y el domingo qué tenemos, David? Amén. Y nos dice nuestro hermano David Gelaber, amén, que lo tenemos en la antesala, que el domingo tenemos al hermano Guillermo, amén, que también es maestro de Lebef, gloria al Señor, y que tocará un tema también sobre la santidad en el nombre del Señor. Pues la verdad es que tenemos una semana preciosa. Sigan siendo como ustedes son, fieles, nos hace mucho bien que pues nos apoyen. Nuestra recompensa es esta, hacer bien, llegar a las vidas, ser de bendición, y que Dios se lleve toda la gloria. Esa David, es nuestra mejor moneda. Dígame, hermano. De despedirme, nada, agradecerte a ti y a todo el equipo. Vuelvo a repetir, ha habido un punto de gozo, también un punto de nostalgia, que lo he disfrutado. Y saludar a toda la audiencia, nada más. Paz y bien. Amén, amén. Pues que Dios lo bendiga muchísimo. Hasta pronto, hermano Josían.
Vamos a entrar en el vídeo, no se vaya, amén, que le despediremos como se merece. Y a toda la audiencia, paz y bien para todos, que Dios me los bendiga muchísimo. Muchas gracias.